Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo algo verdaderamente escalofriante. Si alguna vez has tomado un taxi de noche, tal vez hayas sentido esa extraña incomodidad de estar a solas en un auto con un desconocido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sienten los taxistas cuando están solos y se topan con lo inexplicable? En este video les contaré 5 historias reales de terror vividas por taxistas en México. Prepárate para conocer relatos que te harán pensar dos veces antes de tomar un taxi de noche. La primera historia nos lleva a la Ciudad de México, donde un taxista llamado Jorge trabajaba en su turno nocturno como de costumbre. Era una noche tranquila, sin mucho tráfico, cuando recibió una solicitud para recoger a una pasajera en las afueras de la ciudad. Al llegar al punto indicado, vio a una mujer joven vestida de blanco, parada al borde de la carretera. Sin dudarlo, Jorge detuvo el taxi y la mujer subió al asiento trasero sin decir una palabra. Mientras conducía, Jorge intentó iniciar una conversación, pero la mujer permaneció en silencio, mirando por la ventana con una expresión perdida. Después de unos minutos, le preguntó hacia dónde debía dirigirse, pero no obtuvo respuesta. Al voltear para mirarla, notó que la mujer ya no estaba. Se detuvo bruscamente y se giró completamente, pero el asiento estaba vacío. Jorge estaba solo en la carretera y el asiento trasero estaba perfectamente intacto, como si nada hubiera estado allí. Asustado y confundido, Jorge continuó su camino hasta que llegó a una gasolinera para calmarse. Allí contó su experiencia a otro conductor, quien informó que la descripción coincidía con una mujer que había muerto en un accidente en esa misma carretera hace años. Desde entonces, se dice que su espíritu sigue buscando un camino a casa, subiendo a taxis que nunca la llevan a su destino. La siguiente historia ocurre en Guadalajara y es contada por un taxista llamado Ricardo. Era cerca de la medianoche cuando Ricardo recibió una señal para recoger a un pasajero en un vecindario tranquilo. Al llegar, se sorprendió al ver que su pasajero era un niño de no más de 7 años, parado sobre la acera. Ricardo, preocupado, le preguntó al niño a dónde iba. El niño respondió con una voz suave que necesitaba ir a su casa, dando una dirección cercana. Durante el trayecto, Ricardo intentó hacerle preguntas sobre su familia, pero el niño permaneció en silencio. Al llegar a la dirección indicada, el niño salió del taxi y corrió hacia la casa sin pagar la tarifa, algo que a Ricardo no le importó demasiado debido a la preocupación que sentía por la seguridad del pequeño. Sin embargo, algo no cuadraba. Ricardo decidió tocar la puerta de la casa para asegurarse de que todo estaba bien. Una anciana abrió la puerta y al escuchar la descripción del niño se echó a llorar. Le explicó a Ricardo que su nieto había muerto hacía 3 años en un accidente y que este no era el primer caso en el que alguien lo veía pidiendo un taxi para volver a casa. Ricardo se fue de la casa con un frío inexplicable en el cuerpo y nunca volvió a trabajar en ese vecindario. La tercera historia nos lleva a Monterrey, donde el taxista Arturo vivió una experiencia que jamás olvidaría. Era tarde, cerca de las 2 de la madrugada, y Arturo estaba a punto de terminar su turno cuando vio a un hombre mayor haciendo señas para detener el taxi en una zona rural. Arturo no tenía intenciones de recoger más pasajeros, pero sintió pena por el anciano, así que se detuvo. El hombre subió sin decir palabra, con la mirada baja y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Arturo le preguntó hacia dónde se dirigía, pero el hombre solo levantó una mano señalando adelante. A lo largo del trayecto,
Arturo intentó hacer conversación, pero el hombre permaneció inmóvil, sin decir una sola palabra. Al llegar al destino, una zona desolada y oscura, Arturo se giró para indicarle al pasajero que habían llegado. Sin embargo, el asiento trasero estaba vacío. Arturo, incrédulo, revisó el coche completo y no encontró rastro alguno del hombre. Más tarde, al contar la historia a otros taxistas en la base, uno de ellos le dijo que ese hombre era conocido en la zona y que se trataba de un fantasma que repetía el mismo viaje cada noche, buscando regresar a un hogar que ya no existía. La cuarta historia es conocida entre muchos taxistas que trabajan en la periferia de la Ciudad de México, especialmente aquellos que transitan por la famosa Carretera de los Lamentos. Pedro, un taxista con más de 20 años de experiencia, cuenta que una noche lluviosa recogió a una mujer en esa carretera. La mujer, vestida de negro, se subió rápidamente al coche y le pidió que la llevara a un punto específico, pero lo hizo con una voz tan baja que Pedro tuvo que preguntarle 2 veces. A medida que avanzaban, Pedro sintió una inquietud creciente. La mujer estaba completamente callada, mirando fijamente por la ventana, mientras el taxi se deslizaba por la carretera envuelta en niebla. Al llegar al destino, Pedro se giró para cobrarle la tarifa, pero la mujer ya no estaba. Su lugar estaba vacío y solo quedaba un extraño olor a humedad y un pequeño charco de agua en el asiento. Desconcertado, Pedro buscó la ayuda de otro taxista cercano, quien le contó que no era el primero en recoger a esa mujer. Se dice que había muerto en un accidente en esa misma carretera y que su espíritu se manifiesta en noches de lluvia, intentando llegar a un lugar del que nunca pudo despedirse. La última historia es tan inquietante como las anteriores y tiene lugar en Puebla. Manuel, un taxista con varios años en el oficio, cuenta que una noche se encontraba conduciendo por el centro histórico, cuando escuchó algo extraño en su radio. No era la primera vez que la radio captaba interferencias, pero esa vez era diferente. Una voz femenina comenzó a susurrar su nombre. Manuel pensó que era una coincidencia, pero la voz siguió repitiendo su nombre, cada vez más clara y más insistente. Aterrorizado, Manuel intentó apagar la radio, pero ésta se encendía solo una y otra vez, repitiendo su nombre con una intensidad que le heló la sangre. Detuvo el taxi y revisó si había algún fallo técnico, pero todo parecía en orden. La voz entonces cambió de tono y empezó a dar instrucciones para un destino que Manuel no reconocía. Decidió apagar la radio por completo y conducir de vuelta a la base, sin aceptar más pasajeros esa noche. Al día siguiente, al contar la experiencia, otros taxistas le dijeron que habían escuchado cosas similares en sus radios, especialmente cerca de zonas antiguas y cementerios. Manuel decidió cambiar de frecuencia y evitó conducir por las calles del centro durante las noches, aún recordando la voz que lo llamaba desde el otro lado. Estas historias son solo algunas de las muchas que existen en el mundo de los taxistas. Cada noche, al recoger a un nuevo pasajero, nunca saben realmente quién o qué podría subirse a sus vehículos. Las carreteras están llenas de secretos y misterios, y los taxistas, aunque acostumbrados a lo inesperado, también tienen sus propios miedos. Si estas historias te dieron escalofríos, no olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal para más relatos de terror y misterio. Activa la campanita
para no perderte ninguno de mis próximos videos. Gracias por acompañarme en esta noche de terror sobre ruedas. Nos vemos en el próximo episodio.